Buenas tardes amigos, nos volvemos a encontrar con el curso Teoría General de la Administración. Yo soy el tutor Jonathan Jesús Romero Medina y el día de hoy vamos a ver un tema interesante, la administración científica. Es la primera teoría del enfoque clásico que vimos en una presentación anterior. La administración científica surgió en la primera década del siglo XX. Estamos hablando entre los años 1900 y 1910 aproximadamente. Su fundador fue el ingeniero Frederick Winslow Taylor. Este ingeniero estadounidense nació en Filadelfia, trabajó como dependiente, como operario, luego ascendió a capataz para luego ser jefe de taller. Él quiso resolver una problemática que se presentó en su tiempo, que era que las empresas querían generar ganancias máximas y que los obreros querían ganar o tener un salario lo más elevado posible. Y pareciera que estos dos objetivos son incongruentes, que no se pueden dar, pero a medida que vayamos tratando el tema de la administración científica, veremos cómo Taylor logró solucionar este problema. Otros representantes importantes de la administración científica podrían ser Karl Barth, Henry Lawrence Gantt, Harrington Emerson, Frank Hilbreth, Lillian Hilbreth, su esposa, Henry Ford, etc. Hay otros más, pero estos son los más representativos. Ahora veamos algunas ideas principales de la administración científica. En primer lugar, podemos decir que surgió a principios del siglo XX, año 1900 a 1910, en la primera década. La administración científica es ciencia en lugar de empirismo. El empirismo es cuando administras una empresa, pero basándose solamente en tu criterio, en ideas simples. En cambio, trabajarlo con la administración como ciencia es crear leyes y guiarte a través de esas leyes, entre comillas, científicas, y ya veremos por qué entre comillas científicas. Se basa en la importancia que se le atribuye a las tareas. En presentaciones anteriores vimos que toda teoría administrativa se basa en una de las 6 variables que existen. Puede ser tareas, estructura, personas, ambiente, tecnología o competitividad. En este caso, la administración científica le da mucha importancia a la variable tareas que realizaba el obrero en la fábrica. Se estudian los tiempos y movimientos. En estas tareas que realizaba el obrero en la fábrica, la administración científica se encargó de estudiar los tiempos y movimientos en estas tareas. ¿Cuánto tiempo tomaba al obrero realizar determinada tarea? ¿Y cuántos movimientos eran necesarios en forma óptima para realizar esta tarea? Se da la estandarización. Cuando hablamos de estandarización, hablamos de hacer igual. ¿Hacer igual qué cosa? Equipos, herramientas, maquinarias, instrumentos, procesos, productos, tiempos, etc. ¿Con qué fin? Con el fin de ser más eficiente.
Ahora, hablemos de la organización racional del trabajo. La organización racional del trabajo no es otra cosa que pasar de métodos empíricos a métodos científicos. ¿Qué relación existe entre la especialización, eficiencia y productividad? La relación es la siguiente. Si a un obrero tú lo haces más especialista en determinada tarea, él aumenta su eficiencia. Al ser más eficiente se vuelve más productivo. Al ser más productivo hace que la empresa gane competitividad. Se dan incentivos salariales y de producción a los empleados. Ya planteado todas las ideas de la administración científica en la fábrica, habría que meter al fuego a los empleados, a ver si es que todas estas leyes aplicadas a la fábrica tenían efecto positivo. Para incentivar a los empleados, a los obreros, a que puedan ser más eficientes, más productivos en la fábrica, se dieron incentivos salariales de producción. Estos incentivos era lo que ahora se conoce como incentivos por producción o incentivos al destajo. Es decir, más produces, más ganas. Produces menos, menos ganas. Hablemos un poquito de la división del trabajo y la especialización del obrero. Esto le hago un comentario, un punto aparte al tema. Lo planteó Adam Smith en su libro La naturaleza y causas, investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Es el nombre completo, pero a este libro también se le conoce como La riqueza de las naciones. Ahí Adam Smith nos habla de la división del trabajo, de la importancia de la división del trabajo y de la especialización del obrero para lograr una mayor eficiencia y competitividad en las organizaciones. Ahora, volviendo a la administración científica. Esta imagen nos muestra tres enfoques o tres situaciones distintas. La que está más a la izquierda nos habla de un operario que desempeña toda la tarea, por decir, en producir una mesa. Imaginemos que estamos en una carpintería. Entonces, en el primer caso, en el que está más a la izquierda, el obrero o el operario lo que haría es desempeñar todas las tareas. Medir la madera, cortar la madera, clavar o pegar la madera, barnizarla, darle el acabado, etc. ¿Cuántas mesas podrá producir en un día? Realmente las expectativas son bien bajas. 1, 2, como máximo. Ahora veamos el segundo caso. Varios operarios desempeñan la tarea de modo simultáneo. Imaginemos en una carpintería, un operario está cortando la madera, el otro está midiendo la madera, el otro está clavando o pegando la madera, el otro está barnizando y el otro está dando acabados. El trabajo sería mucho más eficiente y lo más probable es que produzcan más mesas en ese mismo día. Y en el tercer caso, vemos a varios operarios trabajando en serie una misma tarea. Es decir, quizás el primero esté midiendo la madera, una vez que la midió, pasa al segundo operario para que la corte, una vez que la cortó, pasa al siguiente operario para que la clave, la pegue, pasa al siguiente operario para que la barnice, para que le dé los acabados, etc. Entonces vemos cómo con la división del trabajo
se hace más especialista al obrero y a su vez se aumenta la eficiencia, la productividad del obrero y la competitividad de la empresa, de la organización o la fábrica, ¿no? Ahora veamos cómo era el tema del plan de incentivos salariales. Aquí les he puesto un gráfico que ilustra muy bien esta situación. En el eje Y tenemos la remuneración y en el eje X tenemos las piezas producidas y el nivel de eficiencia. Entonces, de acuerdo a la producción del obrero hasta llegar a un 100% de nivel de eficiencia, se le paga un determinado salario. Pero a partir de ese 100%, se le motiva, se le incentiva al obrero o al trabajador a que pueda producir más de ese 100% y que el salario va a ser mayor al anterior. Es por eso que si esta línea diagonal la llamamos L1 y a esta línea diagonal pero con mayor pendiente lo llamamos L2, podemos decir que en un nivel de producción del trabajador de 110%, con el mismo salario estaría en esta ubicación, una remuneración de X por decir, o de Y por decir, Y sub 1, pero con este nuevo salario está ganando, como vemos, más, por decir un Y sub 2. El gráfico ilustra claramente cuál es la recompensa de producción o incentivo salarial que recibía el obrero para que pueda producir más del 100% que se esperaba de él. Bueno amigos, esto ha sido la primera parte de la teoría de la administración científica. Hay una segunda parte que está igual de interesante. Espero encontrarlos. Y no se olviden de comentar, de sugerir para poder mejorar. Gracias.